Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Juan. En el versículo 6 hasta el versículo 11 en esta mañana, dice la palabra del Señor: Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Él es el Dios Todopoderoso. Y Juan prosigue su relato con un objetivo en el cual Juan, por la guía del Espíritu Santo, Juan tiene un objetivo que no nació de él mismo. Juan no quiso, voy a escribir esto porque me parece muy importante escribirlo. Fue guiado. Lo que él escribió fue inspirado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, el objetivo de Juan, lo que hemos leído en el versículo 20, por ejemplo, capítulo 20, versículo 31, porque él escribió para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo en él tengáis vida en su nombre. Ese es el objetivo de Juan. Y por eso, en ese objetivo, Juan prosigue su relato y prosigue presentando evidencias en el cual nos muestra que Jesucristo es Dios, es eterno, coexistente con el Padre, Señor de la creación. Y después Juan, de que ha anunciado en los primeros versículos a Cristo y ha presentado evidencias claras de su deidad, Juan hace un cambio abrupto aquí. Al pasar de hablar del Dios eterno, al pasar de hablar de aquel que es no creado, de aquel que es eterno, preexistente, autoexistente, quien es la vida, en quien está la vida, que es la luz de los hombres, pasa a hablar de un hombre, del humano, de su criatura. Mire cómo comienza el verso: hubo un hombre. Mira ese cambio. Está hablando del Señor, está hablando de Cristo y presentando a Cristo en su gloria. Y el versículo 6 abruptamente dice: hubo un hombre. Hubo un hombre. Juan está presentando sólidas evidencias de que Cristo es el Señor, que es Dios. Pero Juan prosigue en presentar las evidencias y aquí presenta otra. Y esa otra evidencia que él presenta es el testimonio de Juan el Bautista. Juan el Bautista es presentado aquí como un testigo de Cristo. ¿Pero qué es un testigo? Un testigo es aquel que ha visto, oído algo y que sabe algo porque él mismo se ha enterado de eso. No es alguien que tiene una opinión de algo, no es alguien que tiene, de oídas escuchó tal vez algo, es alguien que ha presenciado algo, sea porque lo vio o sea porque lo oyó, es alguien que estuvo ahí y puede testificar. Y Juan es presentado aquí, cuando aquí menciona en el versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, se refiere a Juan el Bautista. La ley de Moisés requería que para que un testimonio fuese creíble y fuese veraz, se necesitaba el testimonio de 2 testigos. Pero Juan, el evangelista, está presentando por lo menos 8 testigos, de que lo que dice el versículo 14 es verdadero. El versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne.
Aquel verbo eterno, existente, aquel verbo que es Dios y creó todas las cosas, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. La ley requería, para que un testimonio sea verdadero, requería 2 testigos, y Juan presenta 8. Por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 37, Juan presenta al Padre como testigo. Juan 5, versículo 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Esto es muy importante porque Juan está diciendo, miren, el verbo, el que existía desde antes de la fundación del mundo y es eterno y es Dios mismo, pero a la vez es la segunda persona de la Trinidad porque estaba con Dios creándolo todo, aquel verbo que es la luz del mundo, que es la luz de los hombres, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y él dice, y vimos su gloria. Y vimos su gloria como unigénito del Padre. Y para presentar una evidencia más de que lo que él está diciendo es verdadero y es veraz, él dice lo que hemos leído y pone al Padre como testigo. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. En el capítulo 8 de aquí mismo, de este precioso libro, en el versículo 18, presenta otro testimonio más, las palabras de Cristo. Las palabras de Cristo, dice la Escritura, yo soy el que doy testimonio de mí. Yo soy el que doy testimonio de mí. ¿Y cómo lo dio? Cuando Él habló de sí mismo. Cuando Él afirmó y dijo, yo soy. Pero por si fuera poco esto, en el capítulo 5, nuevamente, en el versículo 36, Juan presenta otro testigo. Juan presenta a otro testigo contundente de lo que está narrando es verdadero. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las palabras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago dan testimonio. Las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago dan testimonio. Presenta otro testigo más, las obras de Cristo. Cuando Cristo hizo sus poderosas obras, estaba diciendo, mire, yo soy Dios. Y sus obras daban testimonio de lo que Juan está narrando es verdadero. Pero por si fuera esto poco, aquí mismo en el versículo 39 presenta a las Escrituras del Antiguo Testamento como un testigo más. Dice en el versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Vamos, 5 testigos. Hasta esto cualquiera puede exclamar y decir, Jesucristo es el Señor. Lo creo. Esos testimonios que ha presentado, esos testigos son realmente creíbles. Jesucristo es Dios. Aquello que habló la Escritura concerniente al Antiguo Testamento es verdadero porque se cumple en Cristo. Pero por si fuera poco esto, Juan presenta en el capítulo 15 del mismo Evangelio a otro testigo más. Los mismos discípulos. Los mismos discípulos serían testigos de ello en el capítulo 15, versículo 27. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Por eso Juan en el capítulo 1
Leímos que dice, el Verbo se hizo carne y vimos su gloria, y contemplamos su gloria. Juan en su primera carta, en el capítulo 1, dice, nosotros somos testigos, lo hemos visto, lo hemos contemplado, lo hemos escuchado, lo hemos palpado. De eso damos testimonio. Pero presenta otros testigos más en el capítulo 4 del mismo Evangelio, en el versículo 29, presenta a muchos otros hombres que también vieron a Cristo, vieron la gloria de Cristo y testificaron. 4:29 dice, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Está hablando la mujer samaritana. Fue a su pueblo y exclamó, venid y vedlo. ¿No es este el Cristo? Nuevamente en el capítulo 15, versículo 26, presenta otro testigo más. Capítulo 15, versículo 26, presenta al Espíritu Santo como testigo. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Testimonio acerca de mí. Pero hoy quisiera que nos centremos, nuevamente vamos al capítulo 1, en un testigo más. Y quisiera que hablemos de este testigo, miremos en la palabra y contemplemos acerca de este testigo. En segundo lugar, que miremos qué testificó él. Y en tercer lugar, miraremos cuál fue la respuesta a su testimonio. Versículo 6, miremos al testigo. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Se está refiriendo a Juan el Bautista. Este vino, verso 7, por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Juan el Bautista. Juan el Bautista era un hombre especial. De hecho, Juan el Bautista era tan especial que no parecía un hombre de este mundo. Juan era muy especial. Pero ¿qué hacía a Juan el Bautista tan especial? Lo hacía el testimonio que él iba a dar. Por ejemplo, se dice que Juan fue el primer profeta que apareció después de 400 años de total oscuridad. Termina Malaquías y vino un periodo de 400 años en el cual no había palabra del Señor hasta que apareció Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía una predicación tan contundente y poderosa, hablaba con tanta claridad y con tanto poder que en Marcos en el capítulo 1 y en el versículo 5 se nos dice que produjo poderosos efectos la predicación de Juan el Bautista. Mire lo que dice Marcos capítulo 1 versículo 5. Y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Salían las multitudes de muchas ciudades salían a escuchar a Juan y a hacerse bautizar por él. El propósito de Juan, la misión de Juan era que él debía preparar los corazones del pueblo para la venida del Mesías. Esa era su misión. Por ello confrontaba el pecado con gran osadía y llamaba al arrepentimiento. Por eso las multitudes se iban a congregar donde él estaba y se hacían bautizar como señal y símbolo del arrepentimiento que ellos tenían. Tan osado era en predicar la verdad Juan el Bautista, que aún hasta Herodes llegaron sus palabras y su llamado al arrepentimiento.
Jesús, de hecho, exclamó acerca de Juan que era el hombre más grande que jamás vivió hasta ese momento. Era el hombre más grande. Pero ¿qué hacía Juan el Bautista más grande que todos los demás profetas que habían venido? ¿Acaso era su capacidad intelectual? ¿Acaso era su gran capacidad de influencia para atraer masas? ¿Acaso era su elegancia y sus vestidos tan preciosos que lucía, o su presencia física era tan llamativa? No. Era porque él tenía la responsabilidad más grande que todos los demás profetas que habían existido hasta el momento. Y su responsabilidad era dar testimonio del Mesías, era señalar al Mesías y decir: Él es el Señor, Él es el Mesías. Y fue fiel a ese llamado. Fue tan fiel al propósito por el cual Él fue enviado que le costó su cabeza. Usted sabe, fue decapitado. Por eso decimos que fue un hombre especial. Juan el Bautista fue un hombre especial. De hecho, en Juan, en el versículo 7, donde estamos, Juan capítulo 1, verso 7, se nos muestra cuál fue la misión que él tenía que hacer. En el verso 7 dice: este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Él vino para dar testimonio. Y de hecho, dar testimonio de Cristo, de la luz, es el modelo de todo ministerio del Evangelio. Es el modelo de todo aquel que quiera predicar el Evangelio. Juan fue un hombre especial, porque su misión fue especial. Volvamos nuevamente a Marcos, donde estábamos, en el capítulo 1, porque la predicación de Juan fue especial. Marcos, en el capítulo 1, versículo 7, él predicaba de esta manera, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo en agua, pero Él os bautizará en el Espíritu Santo. Y mire, fue un hombre especial porque su llamado fue especial. Su misión era anunciar al Mesías. Todos estaban asombrados, todo el pueblo estaba asombrado por la predicación de Juan. Todos estaban maravillados con Juan. Multitudes salían en búsqueda de la predicación de Juan. Juan fue un hombre especial. Nuevamente, volviendo al capítulo 1 de Juan, donde estábamos, del Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 19, se nos narra un evento que sucedió cuando Herodes y otros judíos mandaron una comisión para interrogar a Juan el Bautista. Y le dijeron: mira, ¿eres tú el Cristo? Verso 20 dice: confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: pues ¿quién eres? ¿Eres tú Elías? Él dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Usted recuerda que Dios le prometió a Moisés y le dijo: un profeta como tú os levantaré. Y le dijeron a Juan: ¿eres tú el profeta que había de venir? Y él dijo: no. Verso 22, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a quienes nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y él dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Fue un hombre especial. Juan el Bautista, su labor era anunciar a Cristo. Dios lo escogió para la tarea más importante. Fue el primero. Mire, Juan el Bautista es tan especial que él fue el primero
en anunciar que Jesús es el Señor. Mire el versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Más adelante en el versículo 34 dice: Yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Versículo 36, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Por eso se dice en el capítulo 1, versículo 6 que estábamos leyendo, hubo un hombre enviado de Dios, enviado con una misión especial, enviado con una misión tan importante porque él tenía que señalar a Cristo, tenía que mostrar a Cristo. Juan el Bautista era muy especial porque su misión era especial y los eventos que rodearon a la venida de Juan el Bautista eran especiales. Por ejemplo, Juan el Bautista cumpliría las profecías del Antiguo Testamento que hablaban sobre la venida de él y la misión que él tendría. Ya leímos un texto que Juan mismo cita: Yo soy, dijo Juan, aquel de quien habló Isaías, una voz que clama en el desierto. De hecho, Malaquías termina la profecía en el capítulo 3, verso 1, y en el capítulo 4, versículo 6, termina la profecía que daría lugar a un periodo de 400 años de absoluta oscuridad espiritual, anunciando al Mesías. Anunciando al Mesías, anunciando que Él prepararía el camino al Señor. En segundo lugar, Juan es especial porque aún la concepción y el nacimiento de Juan fueron milagrosos. Sus padres eran muy ancianos y su madre era ya anciana, pero aparte de esto era una mujer estéril. Pero nos relata la Escritura que Dios le permitió concebir. En tercer lugar, su nacimiento es muy especial porque un ángel anunció su nacimiento. Un ángel anunció su nacimiento y la misión que él llevaría a cabo. Usted recuerda cómo un ángel anunció el nacimiento de Juan el Bautista, y no solo eso, sino que se le encargó a Zacarías, su padre, que le pusiera por nombre Juan. Juan quiere decir: Jehová ha sido misericordioso, o Jehová ha impartido gracia. Juan era especial. De hecho, cuando Juan el Bautista nació, su padre fue lleno del Espíritu Santo para profetizar la misión que Juan el Bautista llevaría a cabo. Lucas, en el capítulo 1, versículo 76, sucede este acontecimiento. Lucas capítulo 1, versículo 76, Zacarías, su padre, lleno del Espíritu Santo, habla a su hijo y le dice: Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. El Mesías vendría, pero antes de que el Mesías venga, tenía que haber alguien que prepare el camino al Señor, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para el perdón de pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Juan era un hombre especial. Este es el testigo. Pero ahora que quisiera que nos centremos en lo que él testificó. Volvamos a Juan en el capítulo 1, donde estamos. Pero esta vez vamos al versículo 7, que nos relata en detalle lo que Juan iba a testificar. Dice el versículo 7, este vino
por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. El versículo 7 y el versículo 8 nos muestran el testimonio de Juan. El testimonio de Juan era presentar a Cristo, presentar al Verbo, la vida, la luz, aquel que se hizo carne y durante 33 años desplegó la gloria del Padre, y ellos fueron testigos de su gloria y la verdad que habitaba en Cristo. Por eso ya lo leímos, lo vio por ahí y dijo y exclamó: este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire, señaló a Cristo. Y eso es la verdadera predicación. ¿En qué se centra la verdadera predicación? En señalar a Cristo. Esto es un verdadero ministerio. Por eso Pablo, hablando de lo mismo, Pablo dice que puso el fundamento. ¿Y cuál es el fundamento? Cristo mismo. Primera de Corintios, en el capítulo 2, hablando de esto mismo, Pablo testificó de igual forma que Juan el Bautista, y así todo testigo de Cristo testifica lo mismo, testifica a Cristo. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 2, dice la palabra del Señor: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Nada más que Jesús. La predicación, un verdadero predicador es aquel que proclama, así como Juan el Bautista, proclama a Cristo como Señor. Aquel a quien la gloria de Dios está brillando en él, en Cristo. Mire lo que dice Pablo en 2 de Corintios, en el capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Verso 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, así es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cristo es el tema de la predicación, nada más que Jesús. Cristo es el enfoque de toda predicación. No hay evangelio sin Cristo. No hay salvación sin ese mensaje de Cristo. Es tan importante este mensaje del Evangelio, es tan crucial este mensaje del Evangelio, que no puede haber salvación sin el mensaje del Evangelio. ¿Y qué es el mensaje del Evangelio? El mensaje del Evangelio es anunciar y señalar a Cristo. Es decir, he aquí el Cordero de Dios. Es decir, como Juan decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es tan importante que Pablo en Romanos, en el capítulo 10, Romanos en el capítulo 10, Romanos en el capítulo 10 hay una gran testimonio que da el apóstol Pablo sobre la predicación, versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán en aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. No puede haber salvación sin el mensaje del Evangelio. Y no hay Evangelio si no está el mensaje de Cristo, si no se señala a Cristo.
Mire lo que dice el versículo 15. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. No son preciosos estos pies por sí mismos, son preciosos por lo que anuncian. A Cristo, por quien señalando a Cristo. Pero Juan dice nuevamente en el versículo 7, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Él vino a dar testimonio de la luz. La luz es Cristo. Si contemplamos los astros y contemplamos las estrellas en el cielo, si dirigimos nuestra mirada hacia el cielo, solo hay una fuente de luz. De igual forma, solo hay un solo sol de justicia, y es nuestro Señor Jesucristo. Cristo es la fuente de la luz de vida. Lo que hizo Juan, el mensaje de Juan, era señalar a la luz. Cristo es la luz de vida. Cristo es ese sol de justicia que ilumina. Él fue la luz antes de que la creación misma existiese. De hecho, Él mismo llamó a existencia la luz y dijo, sea la luz. Él pudo llamar a existencia la luz porque Él es luz y siempre lo ha sido. Él fue la luz incluso mucho antes de que se hubiese encarnado. De hecho, Él fue el que guió al pueblo de Israel cuando los sacó de Egipto. Fue la luz, fue Cristo mismo quien los guió y los sacó de Egipto. Él fue esa luz que guió a Josué cuando entró a la tierra prometida y repartió la tierra prometida y peleó y obtuvo la victoria. Fue Cristo, la luz, quien lo guió. Cristo fue aquella luz que fue anunciada ampliamente por los profetas. De hecho, toda la Biblia, desde Génesis, está profetizando y anunciando y prometiendo que vendría la luz. Cristo es la luz. Por ejemplo, en Isaías, en el capítulo 49, Isaías en el capítulo 49, versículo 6, hay una de estas profecías, las cuales prometían la venida de la luz. En el verso 6, hablándole Dios el Padre a Cristo, antes de que Él se encarnara, dice así, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Mire Dios el Padre, hablándole a la segunda persona de la Trinidad y le dice, poco es para mí que hagas eso. Poco es para mí que seas salvación para ese remanente de Israel, sino que te pondré como luz de las naciones. Te pondré como luz de las naciones. Cristo es la luz. De hecho, Cristo mismo, como lo mirábamos hace 8 días, Cristo mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, Él mismo afirmó y dio testimonio de que Él era la luz. Juan capítulo 8, 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Sin Cristo todo es tinieblas. Si no está la luz de Cristo alumbrando, están las tinieblas. Las tinieblas de la muerte, las tinieblas del pecado y las tinieblas del reino de Satanás gobernando. Aquí mismo en Juan, en el capítulo 12, vuelve a repetir nuestro Señor Jesucristo lo mismo en el capítulo 12, versículo 35. Y mire las afirmaciones del Señor Jesucristo.
Entonces Jesús dijo: aún por un poco de tiempo está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Cristo está testificando de sí mismo y les dice: yo estoy aquí con ustedes. Por tanto, anden bajo esta luz que yo soy y crean en mí, para que tengan la luz en sí mismos y no les sorprenda las tinieblas. Cristo es la luz. Entonces, el mensaje de Juan y el mensaje de todo predicador es mostrar, señalar a Cristo y mostrar y decir: he aquí el Cordero de Dios, he aquí la luz del mundo. Por favor, predíquenos cosas agradables. Por favor, predíquenos cómo ser mejores personas. Por favor, predíquenos cómo tener una mente positiva. Por favor, predíquenos cómo mejoramos como personas, cómo mejoramos como trabajadores. Eso no es el Evangelio. Eso no es el Evangelio. El testimonio que todo predicador debe dar es Cristo Jesús. Volvamos a Juan en el capítulo 1, versículo 9 y 10, y veamos la respuesta al testimonio de Juan. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Hemos leído y mencionado que Juan miró a Cristo y dijo: he aquí. Dice el texto que lo miró, que andaba Jesús por allí, y Jesús exclamó: he allí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Que Juan tuviera que apuntar a la luz verdadera ilustra gráficamente la ceguera en la cual estaba el mundo. Que él haya tenido que señalar a Cristo y decirles: mírenlo, indica la ceguera del mundo. La ceguera en la cual andaba el mundo, porque los ciegos no pueden ver la luz. De hecho, ya lo leímos en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, que dice: el cual el Dios de este siglo, de este mundo, ha cegado a los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. La ceguera del mundo no tiene excusa delante de Dios. Cristo estaba en el mundo reflejando la gloria y el mundo no le vio. Eran ciegos voluntariamente. Voluntariamente eran ciegos. De hecho, afirmaron y protestaron y dijeron: nosotros vemos. Y Jesús les dijo: porque decís que ven, hay más pecado en ustedes. Hay más pecado. Cristo estaba en el mundo reflejando la gloria de Dios, el resplandor de su gloria. Por eso no es posible. No es posible predicar y no hacer menos de lo que Juan hizo, señalar a Cristo. Mire lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos capítulo 1, versículo 3, hablando de Cristo como la luz, hablando de nuestro Señor Jesucristo como la luz. El versículo 3 dice: el cual, hablando de Cristo, siendo el resplandor de su gloria. Siendo el resplandor de su gloria, toda la belleza y la perfección de Dios, de la deidad, de la Trinidad, son visibles en Cristo. Todo lo de Dios se ve en Cristo. Y alguien decía, un predicador antiguo decía: Dios es totalmente cristoforme. Es decir, que a ver a Cristo, quien desee ver a Dios, lo ve en Cristo. Quien desee contemplar a Dios y ver a Dios no tiene que hacer nada más sino mirar a Cristo.
mirar a Cristo. Y si mira a Cristo, mirará a Dios lleno de hermosura, lleno de esplendor, lleno de gracia. Y si mira a Cristo, hallará a Dios. Hallará a Dios. La respuesta a este testimonio de Juan y la respuesta a este testimonio tristemente es un rechazo del mundo. Es un rechazo del mundo. Mire lo que dice Juan en el capítulo 3, el Evangelio de Juan en el capítulo 3, versículo 19, y esta es la condenación. El rechazo de la luz es la condenación. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Juan capítulo 3, verso 19. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque a todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Tristemente, la respuesta al Evangelio es un rechazo al Evangelio. No quieren ir a Cristo porque aman su pecado, son ciegos y aman la ceguera, aman estar ciegos. Pero un día vendrá en el cual todo este mundo, totalmente en ceguera y en incredulidad, se verá forzado a ver la luz y a postrarse ante la luz y a reconocer a la luz como Señor. Filipenses capítulo 2, versículo 9 dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor. Oh querido amigo que me escuchas hoy, no esperes a que te veas forzado a reconocerlo. Considera este día como aquel día en el cual el Señor te dice: mira, yo soy la luz. Mira a aquel a quien se apunta señalando y diciendo: he aquí Cristo, el Cordero de Dios. Cristo, el Cordero de Dios. Para finalizar, quisiera preguntar: ¿ha brillado en los corazones que están aquí y que escuchan este Evangelio la luz de la gloria de Dios? ¿Ha brillado la luz de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo en nuestros corazones? Si alguien responde que no, tristemente aún está en tinieblas. Aún está en tinieblas. Aún las tinieblas le cubren. Aún la muerte y las tinieblas le cubren, y su destino eterno serán eternas tinieblas. Y para ellos hay una palabra, Efesios capítulo 5, versículo 14. El apóstol Pablo, al ver las tinieblas en las cuales algunos pueden estar, incluso dentro de la iglesia, el apóstol Pablo exclama en el capítulo 5, versículo 14, y dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate, despiértate del sueño de los muertos. Y como Lázaro, que escuchó la voz de Cristo, escucha la voz de Cristo, diciendo: yo soy la luz, andad entre tanto que tenéis la luz. La luz de Cristo es la que hace brillar la eternidad, por supuesto. No hay eternidad sin la luz de Cristo. Como alguien decía, su corazón está abierto y sus brazos continuamente extendidos para aquel que pueda estar en tinieblas, sea niño o sea adulto. Sus brazos están extendidos. Pero a esa pregunta sobre la cual hemos hecho, si la luz de Cristo ha brillado tu alma, y alguien puede responder si lo ha hecho, gloria al Señor por ello.
Pero es necesario que esa luz de Cristo, así como la luz del sol hace brillar a la luna y a las estrellas, así como la luz de Cristo hacía brillar a Juan el Bautista. Cristo dijo, Juan el Bautista era una antorcha que ardía y alumbraba, pero no ardía y alumbraba por una luz propia. Era que Cristo, la luz, le hacía brillar. Asimismo se nos manda a todos aquellos que ya hemos sido alumbrados con la luz de Cristo brillar. Mateo en el capítulo 5, verso 14, dice, vosotros sois la luz del mundo. Así vuestra luz alumbre a todos los hombres. Así la luz del Evangelio alumbre. ¿Y cuál es esa luz que hay en nosotros que brilla y alumbra? Es la luz de Cristo. Es la luz del Evangelio. Cuando tú le predicas el Evangelio a tus hijos, a un familiar o a cualquier persona, estás haciendo brillar la luz del Evangelio. Por eso, si algo oras por esta misión, si algo pides por esta misión, pide que haya absoluta fidelidad en predicar a Cristo. Qué triste sería así hayan multitudes, pero en la predicación ya no esté Cristo. Sería muy lamentable y muy triste. Y ese día deberás huir, deberás ir en búsqueda de aquel lugar donde se predique la luz. Pero por eso ora y clama al Señor para que haya absoluta fidelidad en mostrar y señalar a Cristo, así como lo hubo en Juan el Bautista. Por eso hemos contemplado hoy en el capítulo 1 de Juan la respuesta a ese mensaje, a ese testimonio que dio Juan el Bautista. A los suyos vino, al pueblo de Israel, al propio pueblo de él, a los israelitas, y los suyos no le recibieron. El mundo no le conoció. Por eso glorifica al Señor. Glorifica al Señor, porque en medio de las tinieblas a Él le ha placido alumbrarte con la luz de Cristo. Pudiéramos estar en las tinieblas, pudiéramos estar cómodos en las tinieblas y disfrutando de las tinieblas, pero un día la luz resplandeció y la gracia del Señor permitió que miráramos la luz y corriéramos a la luz para que fuésemos alumbrados por la luz. Gloria al Señor por ello. Oremos.